Hola a todos. Hoy es miércoles 5 de agosto de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Matthew Ho, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola, Niemann y Enes Strupper. Matt, quiero empezar por lo que se informó anoche o ayer en CNN, que el 80% de los interceptores se han agotado. Pete Hegseth reaccionó a eso. Dijo que es falso, que no tiene nada que ver con la realidad, pero el 80% es demasiado, en mi opinión. ¿Cómo se puede pensar que vas a una guerra que no es existencial para ti en Asia Occidental? Allí lo usas todo y no vas a aceptarlo. ¿Cuál es la realidad, en tu opinión? Porque tú y yo hablábamos de esto mucho antes. Recuerdo que escribiste algo en tu Substack sobre los misiles Tomahawk y que ya nos estabas advirtiendo entonces. Sí, esta ha sido la realidad de Estados Unidos. Tienes el micrófono silenciado. No lo sé. Ya veremos. Lleva haciendo esto un tiempo. Es curioso. Cada vez que inicio un programa en StreamYard, lo hace, me silencia y luego me deja hacer el resto del programa sin problemas. Así que veremos cómo va. Así que todos, crucemos los dedos y encendamos una vela a los dioses de Internet. Pero sí, lo sé. Quiero decir, esto era previsible. Toda esta información es pública. Las tasas de producción, el tamaño de los inventarios, cuánto se tarda en fabricar estas armas o estas municiones, lo caras que son. Toda esa información está disponible. Solo tienes que pasar un par de minutos en Google y la encontrarás. Y luego tienes a grandes analistas de fuentes abiertas por todo X que hacen esto. Algunos cobran por ello y otros lo hacen como afición. Están esos centros de estudios, muchos de los cuales no son más que instrumentos de la propia industria armamentística, pero que de hecho publican esta información. Así que nadie en Washington, D.C. debería alegar ningún tipo de inocencia ni de desconocimiento al respecto. Ya lo sabemos. Hemos hablado de esto antes. Hace 10 años, en 2015 y 2016, el ejército estadounidense se estaba quedando sin bombas que lanzar contra el Estado Islámico y sus camionetas, ¿verdad? Quiero decir, eso fue hace 10 años. Se vio la incapacidad de la industria armamentística estadounidense para seguir el ritmo de la demanda de un ejército estadounidense en guerra. Y de nuevo, aquello era contra el Estado Islámico y sus camionetas en Irak y Siria. Así que, ¿pueden imaginar cómo sería si realmente lucharan contra un Estado-nación? Pues aquí estamos. Y como hemos comentado, marzo, abril, 40 días de campaña contra Irán. Estados Unidos tiene que pedir la paz. Hay idas y venidas durante mayo y junio. Luego tenemos 15 días de combate en julio. Y ahora Estados Unidos vuelve a pedir la paz, o al menos intenta darse un respiro, o intenta subirse a este inminente acuerdo entre Irán y Omán, si llega a producirse. Quiero decir, nada de esto es la forma en que alguien con un mínimo de sensatez, cordura o responsabilidad llevaría a cabo ningún tipo de campaña. Quiero decir, yo no emprendería una campaña para limpiar mi casa de esta manera. No empezaría a limpiar mi casa con la aspiradora sin cargar. Entonces, ¿por qué lanzarías una gran guerra contra una nación de 92 millones de personas sin estar preparado así? Pero esta es la realidad no solo del hombre que está en el despacho oval, sino de todo el complejo militar industrial estadounidense. Y eso incluye no solo a las empresas de armamento, sino al propio Pentágono, a la comunidad de inteligencia y a los medios que se supone que deben vigilar e informar sobre las Fuerzas Armadas, y que ahora actúan como si dijeran, «Oh, qué gran sorpresa. ¿Cómo es posible que se hayan quedado sin armas?» ¿Cómo es posible que se hayan quedado sin Tomahawks, sin cañones de ataque y sin Patriots, etcétera, etcétera? Dios mío, los barcos se están averiando y no pueden operar. ¿Quién lo iba a decir? Lo siguiente que vamos a saber es que los aviones no pueden mantenerse y que en un día cualquiera solo funciona uno de cada dos. Quiero decir, esta sorpresa.
Y estoy seguro de que ni siquiera hemos empezado a oír la conmoción que saldrá del Congreso por esto. Esos hombres y mujeres harán todo lo posible por cubrirse las espaldas y fingir que no sabían que semejante situación existía dentro del ejército estadounidense, que no solo estaba sobreextendido, sino que era superficial. Así que sí, quiero decir, esta es la realidad. ¿Y cuánto tiempo pueden seguir así? No sé si están al 80%, quizá estén al 60%, quizá al 50%, pero en cualquier caso, es demasiado poco. Se nota mucho. Exacto. No deberías llegar al punto de tener un déficit así en ninguna de tus existencias, en ninguno de tus depósitos, en un conflicto no resuelto. En un conflicto, no debería decir no resuelto, en un conflicto, en una guerra que estás perdiendo. Quiero decir, esto simplemente no es desconcertante. Es lo que todo el mundo debería haber esperado. Cualquiera que haya observado el complejo militar industrial estadounidense, la clase política estadounidense, los medios estadounidenses, así como el imperio estadounidense en general, cualquiera que haya estado observando esto durante las últimas décadas, especialmente desde el final de la Guerra Fría, esto es exactamente lo que debería esperar. Igual que cualquiera que haya observado el sistema político estadounidense, ¿no? No debería sorprenderse de que Donald Trump esté de vuelta, ya saben, en su segundo mandato, en esta prolongación del complejo militar industrial y del imperio. Pete Hegseth es exactamente el secretario de Defensa adecuado para este momento. ¿A quién más podría haber producido el Pentágono, sino a alguien como Pete Hegseth? Así que aquí estamos. Lo que vayan a hacer al respecto, quién sabe. Como decía, aunque no sea el 80%, aunque sea el 60% o el 50%, sigue siendo demasiado. Bueno, estamos hablando de que, en esencia, tenemos entendido que los estadounidenses gastaron aproximadamente la mitad de sus misiles Patriot y entre el 30 y el 40% de sus THAAD, además de los misiles de la clase SM que se utilizan en los buques de guerra para derribar drones y misiles iraníes durante los primeros 40 días de esta guerra. Así que si le sumas un par de semanas más, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿Cuántas semanas más pueden aguantar? Pueden llegar a otro mes. Y eso sin contar todo el demás deterioro. Si nos centramos solo en la defensa antiaérea, está la destrucción de todos esos radares de $1,000 millones por drones iraníes de $20,000. Ni siquiera creo que costaran $20,000. Probablemente costaban unos $10,000. Así que esa destrucción del sistema estadounidense de mando y control, la evacuación forzada de las bases estadounidenses en toda la región, trastocó esencialmente la capacidad de Estados Unidos de utilizar toda esa presencia para librar una guerra. La realidad es que los estadounidenses tuvieron que concentrar sus sistemas, sus aeronaves y sus fuerzas en Jordania e Israel. Así que, a medida que los iraníes empujan a los estadounidenses hacia el oeste, estos se concentran, lo que los convierte en un objetivo más fácil, ¿no? Es más fácil acabar con ellos. Así que tienen una capacidad reducida para vigilar, para ver venir los misiles. Tienen una capacidad reducida para derribarlos. Y sus fuerzas están todas agrupadas en ubicaciones más pequeñas, en menos ubicaciones, mejor dicho. Ya sabes, esa es ahora mismo la situación de la defensa aérea para los estadounidenses. Podemos entrar también en otros aspectos. Hablamos de la Armada. Podemos hablar de la Fuerza Aérea. Podemos hablar de la realidad. No hay posibilidad de ningún tipo de ataque terrestre, salvo incursiones temporales que probablemente no durarían más de unas horas. Quizá podrían quedarse hasta la noche. Pero ya sabes, esa es la realidad de la situación militar para Estados Unidos. Así que el hecho de que ahora oigamos hablar de este supuesto acuerdo entre Irán y Omán, y de que Scott Bessent esté intentando subirse al carro, y los estadounidenses intenten poner sus nombres en esto como si, ya sabes, como hago yo. Alguien tiene una tarjeta de cumpleaños, firmo con mi nombre e intento atribuirme el mérito también. Es el mismo tipo de cosa.
Sí. ¿Cree Matt que por lo que está pasando con los interceptores y los misiles, eso va a obligarles de algún modo a llegar a un acuerdo o quizá alcanzar algún tipo de entendimiento entre las dos partes? ¿O vamos a ver que el conflicto sigue y sigue, quizá extendiéndose por toda Asia Occidental, tal vez reduciendo su intensidad y ampliando la guerra? Creo que se parece más a una escalera. Creo que los estadounidenses harán lo que puedan por externalizar, como ya han hecho antes, ¿no? Esto es lo que la administración Obama hizo también en la segunda mitad de su mandato. Oye, no vamos a usar directamente a las fuerzas estadounidenses. Usaremos fuerzas interpuestas, usaremos contratistas, usaremos fuerzas encubiertas, pero no vamos a tener estadounidenses volviendo a casa en bolsas para cadáveres. Y eso es algo que esta administración ha hecho bastante bien. No conocemos con mucho detalle el número de bajas y preocupa mucho que las estén ocultando. Pero en general, creo que en cuanto a los muertos en combate, los 18 fallecidos, sería muy difícil para el gobierno estadounidense ocultarlo. ¿Cuántas familias en Estados Unidos no van a anunciar que su hijo o su marido murió en la guerra de Irán? Quiero decir, quizá puedas ocultar un par, pero no puedes ocultar tantos. Pero los cientos de heridos, eso es otra historia. Pero ya sabe, la manera en que el gobierno estadounidense ha podido librar esta guerra con solo 18 familias que han perdido a alguien, ¿no? Con solo 600 heridos. Y lo digo con toda la seriedad y el respeto hacia las familias implicadas. La realidad es que han muerto más de 4.000 iraníes, más de 4.000 libaneses y decenas de personas en los estados árabes del Golfo. Así que, en cierto sentido, ¿qué harán? ¿Cómo combatirán esto si se quedan sin misiles? Porque no se trata de los misiles de defensa aérea. También sabemos que les quedan críticamente pocos misiles de ataque a tierra, los llamados misiles de lanzamiento a distancia. Así que las armas que usan los estadounidenses para atacar objetivos en Irán desde cientos de kilómetros de distancia, ya sabes, se les están acabando. Y tienen 3 misiles principales. Está el JASM, un misil conjunto de ataque aire-tierra o algo así, ¿no? Tienes el Tomahawk, que se lanza desde los barcos, y luego tienes el ATAC-MS, que si la gente lo recuerda, fue una de esas armas milagro que supuestamente iban a ganar la guerra para Ucrania hace unos años. Y después fueron sustituidos por los PRSM que se lanzan desde plataformas terrestres. Y se les están acabando todos. Y las tasas de producción de esos sistemas son muy bajas. Son igual de malas que las tasas de producción de los Patriot y los THAAD. En el caso de los Patriot, los estadounidenses pueden producir unos 600 al año. De los THAAD, producen menos de 100 al año. De hecho, lo apunté para asegurarme de decirlo bien. En cuanto a los Tomahawk, creo que producen menos de 100 al año. De los JAS, creo que producen menos de 400 al año. Y de los PRSM, producen menos de 150 al año. Así que sí, es correcto. PRSM 150, Tomahawk menos de 100, JAS unos 400 al año. De eso estamos hablando. Entonces, ¿cómo van a reponer esto? ¿Cómo van a mantenerlo? Así que eso significa que cuando a los estadounidenses se les acaben estos misiles o no tengan suficientes, tendrán que enviar más aviones tripulados a Irán para lanzar bombas. Y esa es, por supuesto, la implicación evidente. Esos aviones tripulados pueden ser derribados. Y este ha sido un gran agujero en la estrategia estadounidense, no solo respecto a Irán, sino en general. Esto, en esencia, desmonta todo lo que tienen los estadounidenses en cuanto a combatir a China, combatir a Rusia, combatir a los daneses en Groenlandia, ya sabes, donde sea. La idea era que los estadounidenses podrían reducir las defensas aéreas muy rápida y fácilmente, para que los aviones tripulados pudieran entrar en Irán y lanzar bombas, o entrar en China o Rusia y hacer lo mismo. Ahora, los estadounidenses pueden usar el B-2 y, hasta cierto punto, el F-35 para hacer eso. Pero el F-35 tiene un alcance limitado,
y una carga útil limitada. Los B-2, creo, siguen saliendo de Missouri, los despliegan desde allí. Así que solo pueden, ya sabe, volar hasta el otro lado del mundo. ¿Cuántas salidas pueden realizar con ellos? Así que se ven esas limitaciones al luchar contra Irán, no contra China, no contra Rusia. Por tanto, la estrategia general de campaña de Estados Unidos para librar estas guerras queda completamente desbaratada aquí. Quiero decir, esto es realmente importante. Entonces, ¿qué harán los estadounidenses? ¿Cómo lucharán en esto? What will the Americans do then? How will they fight this? I think what we're going to see is we're going to see this continuation of this. Creo que lo que vamos a ver es la continuación de este alto el fuego activo. Y los estadounidenses aceptarán, por ejemplo, que salga adelante este acuerdo entre Irán y Omán. Supuestamente 60 días sin peajes y ya sabe, otras cosas. Los estadounidenses lo aceptarán durante un tiempo, hasta que Donald Trump sienta la necesidad de demostrar que tiene el control. Entonces volverá a atacar a Irán. Después irán de un lado a otro durante un tiempo y luego habrá algún otro tipo de acuerdo. Y creo que ese será el marco sobre el que se construirán los próximos 2 años y medio. En lugar de optar por algo muy evidente y muy racional, esencialmente un modus vivendi, los estadounidenses, Donald Trump no necesita hacer ninguna concesión aquí. Donald Trump doesn't need to make any concessions here. He could just simply allow the Iranians. Podría sencillamente permitir que los iraníes controlen el estrecho de Hormuz como quieran, independientemente de lo que él quiera. Podría dejarles hacer con eso. Permitir que vuelva el comercio. Ayer vi que hubo 8 barcos que cruzaron el estrecho de Hormuz. Que eso vuelva a subir hasta 150. Que se repongan las reservas de petróleo en todo el mundo. Que el petróleo vuelva a bajar hasta los $68 por barril. Los estadounidenses están pagando ahora menos de $3 por galón de gasolina. Ya sabes, y él puede declararse vencedor en Truth Social todo lo que quiera. Eso le resultaría fácil. Pero no creo que vaya a hacerlo, porque quiere tener el control, quiere tener la mano en el mando y quiere encender la guerra, quiere apagar la guerra. Creo que a esto es a lo que nos enfrentamos. Estamos lidiando con un loco. Así que, ¿qué hará? ¿Cómo compensarán los estadounidenses no tener suficientes misiles? No creo que vaya a mandar F-15, F-16 y F-18 cargados con 5 bombas de 2.000 libras en misiones suicidas contra el centro de Teherán. Pero ya sabe, sí me preocupa que todo este tiempo que llevamos hablando de un arma nuclear sea algo de lo que deberíamos seguir hablando. Y terminaré con esto. Hace un par de días tuvimos aquella publicación de Donald Trump en Truth Social en la que habló de terror militar. ¿Qué dijo? Terror militar, como no hemos visto desde 1945. ¿De qué otra cosa podría estar hablando? Exacto, de usar un arma nuclear. Así que ahora estamos en ese punto, hablando de ello. Exacto. Y parece, Matt, que los ucranianos están intentando hacer algo ante la escasez de interceptores. Firepoint, un fabricante ucraniano, está tratando de establecer algún tipo de cooperación con 13 fábricas de interceptores en Europa para producir interceptores que costarían menos de €1 millón. Es significativamente menos de lo que sabemos sobre los interceptores Patriot. Van a utilizarlos en sistemas Patriot. No va a ser tan fácil. Sí, quiero decir, lo sé. No sé si la última vez invitó a Ted Postol, o quizá pueda invitar a Derek Cooper. Esos tipos conocen muy bien este tema, ¿no? Scott Reeder también lo conoce muy bien. Sí. Creo que lo que va a pasar es que como estos misiles defensivos son tan complejos y además están en una situación de tanta desventaja frente al misil ofensivo, si estás a la defensiva, siempre intentas alcanzar a la ofensiva. Siempre vas por detrás. Es muy fácil innovar en el plano ofensivo. Es más difícil, más complicado, contrarrestar esas innovaciones ofensivas. Así es como funciona. Y creo que los ucranianos harán un esfuerzo de buena fe por desarrollar algún tipo de interceptores. Creo que lograrán crear más y mejores interceptores de drones, pero esos interceptores no servirán contra los misiles balísticos rusos. Así que, sinceramente,
Pienso que, salvo que quizá los israelíes decidan vendérselos, quiero decir, venderles un sistema David Sling o Arrow, lo que veremos es que los ucranianos optarán por fabricar sus propios misiles balísticos, algo en lo que, según tengo entendido, está trabajando esta empresa, Firepoint. Y tanto si deciden lanzar misiles balísticos desde tierra como desde el aire, o lo que quieran hacer, creo que esa será la estrategia que seguirá Ucrania. Es decir, no podemos seguirles el ritmo. No hay manera de que podamos innovar y producir al mismo nivel necesario para neutralizar de forma efectiva la amenaza de los misiles balísticos rusos. De todos modos, ahora están entrando todos los misiles balísticos. Siempre ha sido así. Como sabemos, la tasa de interceptación de los misiles balísticos rusos por parte de los Patriot era, creo, de 1 de cada 4, más o menos. Y creo que lo que harán los ucranianos será decir, vamos a fabricar nuestros propios misiles balísticos y vamos a golpear duramente a los rusos. Y creo que hacia ahí vamos. Así que esta guerra de ciudades, de la que hemos hablado antes, en la que vemos avanzar a Rusia y Ucrania, y que recuerda a la guerra entre Irán e Irak en los años 80, creo que seguimos avanzando en esa dirección. Mire, Ucrania ha hecho explotar, 12 almacenes de wildberries en Rusia hasta ahora. Han matado a rusos sentados junto a la piscina, sentados en la playa. Han atacado las universidades de forma continua. Creo que esto no va a hacer más que escalar. Y anoche los rusos mataron a 17 personas en Kiev. Quiero decir que estoy hablando con una amiga que acaba de volver de visitar a su familia en Rusia. La indignación en Rusia va a empujar al gobierno ruso a hacer más. Y esta es, en esencia, la escalada de la que tú y yo llevamos años hablando, la que nos preocupaba. No solo a ti y a mí, a muchos nos ha preocupado mucho, y llevamos tiempo advirtiéndolo. Así que creo que es hacia ahí, hacia donde va esto. Hay un esfuerzo de buena fe por intentar construir estos interceptores, pero creo que en lo que realmente se van a centrar es en fabricar sus propios misiles balísticos para golpear a los rusos con la misma dureza. Matt, sobre los misiles interceptores, en cuanto a las capacidades de Israel, ¿qué sabemos de las capacidades israelíes? ¿Fabrican sus propios misiles interceptores? Claro, tienen 3 sistemas de interceptación. Tienen, y perdónenme si me equivoco en el orden. La cúpula de hierro, por supuesto, es del que más hemos oído hablar, y es el destinado a distancias más cortas y altitudes más bajas. La cúpula de hierro se diseñó para defender a Israel de Hezbollah y de la Yihad Islámica Palestina. Está pensada en esencia para defenderse de cohetes, así como de drones lanzados desde corta distancia. Es decir, hablamos de sistemas de armas disparados desde decenas de kilómetros de distancia, que nos suben muy alto en el cielo. Y después está, creo que, la onda David, y luego Arrow. Y así, igual que los estadounidenses tienen el Patriot y el THAAD, ¿no? Y el THAAD es para las interceptaciones a mayor altitud. El THAAD es básicamente, ya sabe, sí. Así que tenemos esos 2 sistemas. Los israelíes también los tienen con la Honda de David y Arrow. De nuevo, perdónenme porque ahora mismo no recuerdo cuál es cuál. Son sistemas que han desarrollado con mucha cooperación estadounidense. Y sé que estaban hablando de vender, de nuevo, vendiendo uno de ellos, Arrow o la Honda de David a los griegos. Se ve como esta relación greco-israelí está empezando a florecer de verdad, ¿no? Así que la otra cara de la moneda de la hostilidad israelo-turca es esta amistad greco-israelí. Así que creo que existe esa posibilidad, que si los israelíes pudieran fabricar suficientes y llegan a un punto en el que no sientan que necesitan reservarlos y almacenarlos ellos mismos, entonces quizá venderían algunos de estos sistemas a los ucranianos. Pero ahora mismo, creo que los israelíes van a quedarse con todos sus sistemas, porque ya sabes, ven y saben tan bien como nosotros que a los estadounidenses se les están acabando los interceptores de misiles. Y los israelíes necesitan conservarlos, porque en algún momento, si esta guerra continúa, y Dios, Nima,
todas las cosas de las que podríamos hablar aquí, hasta dónde podría llegar esto. No hay ninguna certeza en todo esto, ¿verdad? Quiero decir, esto es como, ya sabes, es casi como vivir el día de la marmota, salvo que no tenemos ni idea de qué va a pasar mañana. Quiero decir, es igual de probable que Donald Trump diga, hemos ganado, traigo a las tropas de vuelta a casa, que lance una bomba nuclear sobre Irán. Quiero decir, todas esas posibilidades y todo lo que hay entre medias parece tener la misma probabilidad porque estamos hablando de Donald Trump. Y creo que los israelíes lo entienden. Desde luego, los israelíes lo entienden. Pero en algún momento, si la guerra continúa en el sentido de un combate cinético, los iraníes tendrán que tomar la decisión de atacar a Israel, porque los estadounidenses tienen allí desplegados sus aviones de reabastecimiento en vuelo. Y esa es la clave. Es el punto de apoyo de la guerra estadounidense contra Irán. Entonces, ¿cómo pueden los iraníes permitir que los estadounidenses operen esos KC-135 y KC-46 desde Israel, sabiendo perfectamente que sin esos aviones de repostaje, los estadounidenses no podrían atacarlos? Porque los estadounidenses no pueden lanzar ataques aéreos desde Israel, desde Jordania, desde el Reino Unido, con sus B-1 y B-52, ni siquiera desde los portaaviones, ya sabe, a 1000 kilómetros de la costa iraní, sin esos aviones de repostaje. Si se los quitan, o si los estadounidenses tienen que replegarlos a Grecia o algún sitio así, entonces eso va a socavar de verdad cualquier campaña que los estadounidenses estén intentando llevar a cabo. Y esa campaña ya se ha visto socavada por todas las cosas de las que hemos hablado antes. Así que, en algún momento, los iraníes tienen que tomar una decisión sobre qué hacer ante el despliegue de fuerzas estadounidenses en Israel. Israel, what are their serious words every single news? Israel cannot be a safe haven for the United States. Sí. Y sabemos, Matt, que Israel no quiere que haya ningún tipo de acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Hoy, Benjamin Netanyahu lo ha dicho. Ha dicho que Donald Trump es el mejor amigo de Israel, pero que nosotros tenemos nuestras prioridades. En lo que respecta a Israel, vamos a decidir qué pasa con nuestras políticas, con la política exterior de Israel. No vamos a aceptar ningún tipo de presión de Estados Unidos. Y esta es la reacción de alguien, por quien Donald Trump, yo diría, lo ha sacrificado todo. Imagínate, el mayor problema que tenía antes de atacar a Irán era la guerra de Ucrania. Hablo de política exterior, que tampoco era un gran problema, porque estaba ganando dinero con Ucrania y con la guerra de Ucrania. Es decir, estamos ganando dinero, ellos nos pagan, hacemos esto. Y ahora, imagínate lo que le ha pasado a su posición, ahora mismo, a su presidencia. Right, he had a great success with Venezuela. Claro, tuvo un gran éxito con Venezuela, ¿no? Sí, y hubo mucha interpretación, ¿no? Y sabemos que se divierte mucho tomando el pelo a los europeos con lo de Groenlandia. Quiero decir, no sé hasta qué punto va en serio con eso. Creo que probablemente sí, pero también creo que hay una parte de él a la que simplemente le gusta ponerles las cosas difíciles, ¿no? Le gusta tomarles el pelo. Y eso es para ver hasta qué punto puede enfadarles, o hasta qué punto puede hacer que Mark Rutte sea obsequioso, o lo que sea. Pero sí tienes razón. Quiero decir, él decidió hacer esto. Es decir, no hay forma de esquivarlo. No admite ambigüedades. No hay debate posible. Podemos discutir una y otra vez sobre Rusia, Ucrania, todo eso, ¿vale? Incluso podríamos discutir sobre cualquier cosa. Pero aquí no hay absolutamente nada a lo que uno pueda agarrarse, ni con una uña, para decir que esto no fue estrictamente una decisión de Donald Trump. Ahora bien, sin duda está el impulso, la inercia del imperio estadounidense, los últimos 47 años de obsesión de Estados Unidos con Irán, que nos han llevado hasta este punto. Absolutamente. Pero hemos visto cómo lo gestionó Bush, cómo lo gestionó Obama y cómo lo gestionó Biden. Ya sabe, presionaron a Obama para que atacara a Irán, así que decidió aliarse con Al-Qaeda y Daesh, con el Estado Islámico en Siria, y matar a 500,000 de personas. Pero no invadió Irán.
Quiero decir, esta gente no eran santos. No tenían miedo de derramar sangre. No tenían miedo de perder estadounidenses. Bush hizo que murieran 4.500 de los nuestros en Irak. Obama hizo que murieran 2.500 de los nuestros en Afganistán, unos 2.000 por responsabilidad de Obama. Quiero decir, no eran hombres a los que les diera reparo derramar sangre, pero también sabían que atacar Irán era una estupidez, ya sabe. Y sin embargo, aquí estamos con este tipo. Here we are though with this guy. Sí. Y en cuanto a lo que Israel puede hacer ante esto, ante lo que está ocurriendo, me parece que van a volver a, no sé si están siguiendo lo que pasa en el sur del Líbano, se están atacando mutuamente. Ayer tuvimos emboscadas, tuvimos ataques israelíes. Y de algún modo, si perciben que está ocurriendo algo entre Irán y Estados Unidos, incluso algo menor relacionado con el acuerdo con Irán, y ya saben con la apertura del estrecho de Hormuz, entonces harán algo en el Líbano, porque la única forma de destruirlo todo sería atacar el Líbano. Y entonces Hezbollah responderá. Ya saben, eso hará que todo se intensifique en el Líbano. E Irán volverá a entrar en guerra con Israel. Yeah. I think, to what I was saying about Iran. Creo que ya sabes, volviendo a lo que decías sobre la decisión de Irán de si tendría que atacar a Israel si la guerra continúa. Supongamos que sigue siendo un conflicto abierto, que sigue habiendo violencia, y que es un toma y daca, como hemos visto, que hay meses como el que vimos en julio y todo eso. En algún momento, los iraníes tendrán que tomar esa decisión. Y entonces, los israelíes consiguen exactamente lo que quieren, ¿no? Pero supongamos que eso no ocurre. Supongamos que esto se convierte en un alto el fuego mucho más silencioso de lo que hemos visto, inestable, pero no lo suficiente como para dar a los israelíes lo que buscan con esta guerra. Entonces creo que tienes toda la razón, Nima. Entonces creo que los israelíes bombardearán Líbano sin piedad, ¿no? Así que bombardear Beirut para conseguir que los iraníes reaccionen, porque Irán ya ha dicho que los ataques contra Beirut son una línea roja para ellos. Y los iraníes no van a querer echarse atrás en eso. No van a querer bajarse, ¿verdad?, de ese umbral que ellos mismos fijaron. Así que sí, quiero decir, incluso si este supuesto acuerdo entre Irán y Omán, vi un titular de última hora en X, antes de que entráramos aquí, que decía que el Departamento del Tesoro ha levantado las sanciones a Irán, anticipándose a este acuerdo entre Irán y Omán. Incluso si todo eso es cierto, en primer lugar, ya hemos pasado por esto antes, ¿verdad? Así que nadie debería. No apostéis los fondos universitarios de vuestros hijos a nada, chicos. Pero ya sabes, la otra. La realidad es que, como decías, las condiciones en Líbano, con la continua ocupación israelí y también la firmeza de Hezbollah para seguir luchando contra Israel, independientemente de cualquier acuerdo que el gobierno libanés alcance por su cuenta con Israel, eso va a continuar. Y por supuesto, lo estamos viendo en Gaza, lo estamos viendo en Cisjordania, lo estamos viendo en Siria. Antes mencionabas que los israelíes no respetan el acuerdo, o lo que sea. No respetan ningún acuerdo. Quiero decir, has visto cómo han... Completamente. En lo que respecta a Gaza, ayer acabamos de presenciar el entierro de 112 personas, 44 de ellas niños. Y apenas el día anterior, los israelíes mataron a 19 palestinos, varios de ellos también niños. 19 Palestinians, several of them children as well. Quiero decir, los israelíes van a hacer exactamente lo que quieren hacer. Y no tienen ningún problema en decirlo abiertamente. No sienten vergüenza alguna. No ven ninguna necesidad de ocultar nada. Quiero decir, sabemos tanto sobre los israelíes y sobre lo que planean hacer porque nos lo cuentan. Son el grupo de gente menos reservado que he visto jamás. Ya sea el propio Netanyahu, Smotrich, Katz, Saar o quien sea. Lo dicen exactamente. O simplemente ves que, bueno, hay una marcha contra Gaza y literalmente hay 50 miembros del Likud allí. Sí, quiero decir, claro, entiendes perfectamente cuál es su postura. No se cortan en absoluto, se sienten muy legitimados. Así que al menos tenemos eso, entendemos lo que van a hacer.
Yeah, exactly. Hey, Matt, Sí, exactamente. Matt, en lo que respecta a Estados Unidos y a los recientes cambios que se están produciendo dentro del Partido Demócrata, tuvimos, lo diré una y otra vez. Y después, si no me equivoco, esa mujer que ya sabes se presentaba contra él, recibió el apoyo del aparato del Partido Demócrata. La apoyaron 30 millones de personas. Mhm. At a minimum, the money is Como not mínimo, fully been como counted mínimo. yet. They won't know El dinero for todavía no se ha some contabilizado time por how much completo. was actually Durante spent algún supporting tiempo her. no sabrán It cuánto could se be gastó over 50 realmente para million, apoyarla. but at least 30 Podrían ser más million de was 50 supported millones de to dólares, Haley pero al Stevens. menos 30 Take millones se that gastaron lady para that's apoyar a been Haley calling her, Stevens, o la $30 señora de million IPAC, como la from the llamaban. Israel lobby 30 millones de in a dólares del Michigan lobby israelí primary en una campaña de campaign for primarias the para el US Senado de Senate. Estados Not in a Unidos en general Michigan. election, but in a No en primary. unas elecciones And generales, all sino en una told campaña de was, primarias. at the Y end en of the day, total, it's gonna ya be sabes, al final easily del over día va a $50 superar million when fácilmente you los pull in 50 all the millones de sources. dólares cuando se So, sumen todas las fuentes. El Así que el Sayed Sayed was fue superado en outspent gasto por 10 a 1 10 to o 1, por 11 a 11 to 1. 1. Quiero decir, I como mean, as you decías, ella said, she tenía el had aparato detrás. she had the Quiero decir, establishment Chuck behind her. Schumer convirtió I esto mean, en you una got Chuck causa Schumer personal. making this a Y esto es personal algo cause muy for his importante. and this is a big deal. This really is a big deal. Esto es The realmente fact that importante. that much money El hecho was de que se pulled lograra in. Now, superar there una are things cantidad that de make dinero it tan grande. made El Sayed's, Ahora bien, hubo ciertas cosas que victory hicieron possible. posible la One, victoria del it's a Sayed. late primary, Una, eran right? unas So, primarias the tardías, ¿no? primary in August Fueron el 4th. 4 de agosto. Si hubieran sido en marzo, cuando la mayor parte del resto del país celebra sus primarias, ¿habría recibido esa atención? ¿La gente le habría prestado atención? Habría podido hacer lo que hizo, intentando competir con las otras primarias que se estaban celebrando, intentando captar atención, intentando hacerse notar. ¿Habría podido Bernie Sanders invertir tanto capital en el Sayed en medio de todas esas otras primarias? Así que, sin duda, se benefició de que fueran unas primarias tardías. Pero además hizo una campaña estupenda. Hizo una campaña realmente estupenda. Conectó con la gente y habló con la gente sobre los salarios, habló de la sanidad, habló del medio ambiente y también habló de Palestina, habló del genocidio. Y Haley Stevens, si cerraras los ojos y pensaras en una candidata del establishment, pensarías en Haley Stevens. Quiero decir, lo representa a la perfección. Y sí, ya veremos. Naturalmente, esto será una gran contienda durante los próximos meses. Se enfrenta a Mike Rogers, que preside el Comité de Servicios Armados y que ahora se presenta al Senado de Estados Unidos desde la Cámara de Representantes. Así que sí, será una campaña muy, muy importante. Yes, this would be a very, very big campaign. But I think what you'll see is Pero creo que veremos que más candidatos de los DSA obtienen buenos resultados con el paso del tiempo. Ahora bien, lo que espero que ocurra es que los republicanos, Donald Trump, los republicanos, intenten sostener, igual que hicieron con aquel informe sobre Cuba la semana pasada. Donald Trump y Marco Rubio argumentarán que los DSA son una fachada cubana y que, por tanto, cualquier candidato de los DSA que se presente a las elecciones es un candidato extranjero y no debería poder presentarse. Espero ver eso como una forma en que esta administración intentará interferir en las elecciones de noviembre. Y también todas las demás cosas que podemos esperar que hagan usando al ICE, ¿no? Además de, bueno, todo el resto de alarmismo que practican. ¿Cree que el aparato del Partido Demócrata está de alguna manera conmocionado, sorprendido por lo que está ocurriendo? Creo que, bueno, como hablábamos antes, nadie debería sorprenderse de que nos estemos quedando sin munición o de que nuestros barcos y aviones se estén averiando. No debería sorprenderles. Su propia disposición a esconder la cabeza bajo tierra por su propio beneficio personal. Acaba de salir una noticia. Entrevistaron al tipo que escribió aquel informe de autopsia del Comité Nacional Demócrata sobre Biden en 2024 y después sobre la campaña de Harris. Se trae el tipo que escribió en autopsia sobre Castro.
Y parece que eliminaron secciones enteras de lo que escribió simplemente porque no les gustaba. Ni siquiera habló de Palestina ni del genocidio, cuando sabemos por múltiples encuestas que Kamala Harris habría podido ganar las elecciones si simplemente hubiera asumido que Israel estaba cometiendo estos crímenes de guerra y hubiera dejado de enviar armas a Israel. Si hubiera hecho eso, habría ganado las elecciones. Tenemos encuestas que lo demuestran, y eso no se incluyó en absoluto. Pero luego está también la conversación dentro del Comité Nacional Demócrata sobre que Joe Biden se presentara cuando todo el país sabía que era incapaz de ser presidente. Y no, ya sabes, no escuchar eso hasta que llegan los debates donde Joe Biden está, es horrible. Es horrible. La gente no solo está enfadada, sino que también siente pena por el pobre hombre, por este maltrato a una persona mayor que está ocurriendo ahí arriba. Quiero decir, es un criminal de guerra. Yo no voy a sentir pena por él, pero la gente entiende lo que quiero decir. Pero este es el mismo aparato del Partido Demócrata que en 2024 le decía a la gente que la economía iba bien, que simplemente no entiendes cómo funciona la economía, ¿verdad? Y ahora, como vemos, el dólar ha perdido el 30% de su valor en los últimos 5 años. Así que, literalmente, la compra que antes te costaba $70 en el supermercado, ahora cuesta $100. Ya sabes, el Partido Demócrata dice que no entiendes cómo funciona la economía. No sois lo bastante listos para entenderlo, y por eso no deberían sorprenderse en absoluto, pero son exactamente las mismas personas. Así que creo que lo que harán será intentar seguir aislando a los socialistas democráticos de América, los DSA, y al sector de izquierdas del partido. Intentarán seguir apoyando a sus donantes, porque saben que eso es lo que temen sus donantes. Lo que harán será intentar, en esencia, acabar con esta amenaza para sus donantes, porque la cúpula del Partido Demócrata tiene pavor de que sus donantes los abandonen. Claro, el Partido Demócrata recibe muchísimo dinero de las mismas personas que también dan dinero a los republicanos. Y si no es una buena apuesta dar dinero a ambos bandos, estos donantes, ya sean corporaciones o particulares, no lo harán. Así que sí, creo que veremos al aparato del Partido Demócrata intentar conservar lo bueno que tiene, tratando de acabar con esta amenaza populista que en realidad representa al pueblo estadounidense, sus preocupaciones y sus intereses. Y el Partido Demócrata dedicará más atención y más tiempo a luchar contra su propia ala izquierda que a luchar realmente contra los republicanos. Exactamente. Creo que hay mucha preocupación. No sé, Matt, al ritmo actual al que de algún modo están ganando poder, me refiero a los socialistas democráticos de América, ¿cuánto crees que tardarán en cambiar, de alguna manera, las políticas internas del Comité Nacional Demócrata? Si usamos, por ejemplo, el Tea Party como referencia, no tardaría mucho, no 1 o 2 ciclos electorales. Así que no creo que en las elecciones de 2028 vayas a ver a alguien antisionista a favor de Medicare para todos, que diga, voy a subir el salario mínimo a $25 la hora. Creo que esa estructura sigue siendo demasiado rígida. Además, hay que ver quién tiene ahora mismo reconocimiento de nombre. Lo mejor que podrías conseguir sería Alexandria Ocasio-Cortez, y tú y yo hemos hablado lo suficiente de ella como para saber que no es sincera, y eso no es algo que deba entusiasmarnos. Pero quizá en 2032 tengas a alguien antisionista a favor de Medicare para todos, que diga, voy a aumentar el salario digno. Dios mío, para 2032 probablemente haga falta un salario mínimo de unos $35 la hora, ya sabes. Pero quizá para 2032. Aunque, llegado ese punto, también podrías ver posiblemente una amenaza al liderazgo de Hakeem Jeffries. Quizá no en este ciclo, pero tal vez en 2028, Jeffries no conserve la presidencia de la Cámara y alguien más lo sustituya. Sí,
Quiero decir, se pueden ver cosas así ocurriendo. Pero sí, si tomamos como ejemplo al Tea Party en 2010, se ve que podría suceder bastante rápido. No tan rápido como querríamos ninguno de nosotros. Y sé que a la gente no le gusta cuando digo que no vamos a tener un candidato presidencial antisionista hasta, como mínimo, 2032, quizá ni siquiera en 2036. Pero creo que, aún así, comparado con dónde estábamos hace varios años, comparado con dónde estábamos hace 2 años, compared to where we were 2 years ago. So we'll see. I mean, there's still such a control. And ya veremos. Quiero decir, todavía existe un control enorme. Y el chollo que son los partidos, ¿no? Las ventajas, los miles de millones de dólares que se recaudan en las campañas presidenciales y que hacen increíblemente ricos a esta gente, va a ser muy difícil arrebatárselo, pero al final se les quitará, salvo que encuentren la manera de acabar con ello, que quizá la encuentren. Quiero decir, para empezar, el Partido Demócrata es una mierda a la hora de cuidar de la gente de Estados Unidos. El Partido Demócrata es realmente bueno cuidando del Partido Demócrata. really good for taking care of the Democratic Party. So I think what has happened, you've mentioned in last, for example. Creo que lo que ha ocurrido, has mencionado, por ejemplo, los 2 últimos años, es que se está produciendo un cambio radical en la opinión pública de Estados Unidos. Y por eso creo que la mayoría de esta gente está gastando mucho para ir en contra de, por ejemplo, o decirlo, por ejemplo. Y eso se debe a, ya sabes, lo que ha pasado en Gaza, a lo que ha ocurrido con el caso de Israel. No solo a eso. Incluso ves a Donald Trump salir a atacar a Exxon y a Chevron porque dice que están ganando mucho dinero. Exxon and Chevron, because he says that they're making a lot of money. He's part of that gang. He's part of that people. Él forma parte de esa pandilla, forma parte de esa gente y está yendo contra ellos. Ve cómo están destrozando toda la sociedad mientras ganan y acumulan muchísimo dinero. Ya sabe, están ganando mucho con la guerra entre Irán y Estados Unidos y por este comercio a través de Hormuz y la escasez. Y no están dispuestos a devolver nada a la sociedad. Incluso Donald Trump va contra ellos, ya sabe, porque su posición está en peligro ahora mismo. Esta es la realidad de la sociedad y forma parte de ese movimiento que está dentro de Estados Unidos. Sí, me pareció de Puckhead ese comentario de Trump sobre las compañías petroleras. Ya ha dicho cosas de ese tipo antes. Quiero decir, como imagen, como personaje, ya sabes, el que adopta como político tiene el de populista. Y sin duda, esa es la razón de que tuviera tanto éxito en 2016. Compite contra otros 15 miembros del Partido Republicano y gana aquellas primarias, y consigue ser el candidato republicano a la presidencia en 2016. Nadie pensaba que pudiera hacerlo. Nadie pensaba que pudiera hacerlo. Y ya sabes, entiende los mecanismos de la imagen. Así que, a veces, volverá a eso. También me pregunto, Nima, si aquello fue una amenaza a las compañías petroleras. Era una forma de asegurarse de que él tiene el control, de que no van a hacer ningún trato y de que van a hacer exactamente lo que él quiere en el ámbito geopolítico, ya sea en Oriente Medio, con Europa, con Rusia o con Venezuela. Vi que no recuerdo el nombre del tipo, la persona que tenían los estadounidenses allí, que dirigía las operaciones en Venezuela, fue despedida. Y me pareció interesante que eso ocurriera justo después de un par de noticias importantes sobre cómo las petroleras estadounidenses se han visto bloqueadas en sus intentos de entrar en Venezuela. Y ese obstáculo quizá no fueran los venezolanos, Delcy Rodríguez y su, ya sabe, gobierno traidor. Quizá fuera ese tipo al que los estadounidenses habían puesto allí y que quería demasiado para sí mismo. Así que esto fue una amenaza para las petroleras, para recordarles que, ya sabe, podría quitarles eso. Podría, ya sabe, imponerles un impuesto. Podría emitir algún tipo de orden ejecutiva para imponeros aranceles o lo que sea. Le encantan este tipo de cosas. Así que eso podría haber sido también una forma de Trump de, además de reforzar su imagen populista, quizá amenazar a las petroleras, ya sabes. Pero sí, no.
Estos partidos no tienen ningún interés en la vida ni en la prosperidad de las familias estadounidenses. Están haciendo muy poco por intervenir e intentar mejorar las cosas. Quiero decir, lo más importante para los estadounidenses son todos estos costes fijos, ¿no? Además de la inflación, también tienes estos costes fijos. ¿Cuánto cuesta la vivienda? ¿Cuánto cuesta la educación? ¿Cuánto cuesta el seguro? ¿Cuánto cuesta el transporte? Por eso, Mamdani es tan popular ahora mismo en Nueva York. Puede que el New York Post no quiera admitirlo, pero tiene como alrededor de un 70% de aprobación en la ciudad de Nueva York. ¿Sabes a qué me refiero? Y es porque está abordando estas cosas que mejorarían fundamentalmente la vida de la gente. No les estás dando cosas gratis, les está dando acceso a gastar su dinero de formas más constructivas para sus familias y también para nuestra economía. Quiero decir, toda esta cuestión de la sanidad, la idea de que si tuviéramos una sanidad disponible para todos, la portabilidad del empleo, la capacidad de la gente para cambiar de trabajo, la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Ya no tengo que seguir en este trabajo de mierda por el seguro médico. Voy a abrir esa tienda de guitarras. Siempre he querido abrirme. Quiero decir, esto sería revolucionario en Estados Unidos para impulsar y reforzar el emprendimiento. Y bueno, no se trata solo de dar cosas gratis a la gente. Se trata de reducir los gastos generales para que la gente pueda usar su dinero de forma más eficaz, para impulsar y hacer crecer la economía. Pero en fin, aquí no sé cuánto ves tú, Nima, de la prensa política estadounidense, pero muchos de nosotros suspiramos al leer una y otra vez titulares diciendo que Kamala Harris va a ser la favorita para la nominación de 2028, o que el partido se está alineando detrás de ella, y que esperemos una candidatura Harris-Buttigieg o algo así. Así que va a ser terrible. Sí. De hecho, el otro día hablaba con Tom Wilkerson sobre el sistema sanitario de Estados Unidos. Ya sabes, cuando Bernie Sanders habla de estos temas, mucha gente piensa que es radical, que es tan radical que quiere, ya sabes, que vuelve el comunismo y que van a destruir Estados Unidos. Pero no es tan radical. Vienes a Brasil, por ejemplo, y ves que el sistema funciona perfectamente bien, en mi opinión. Sí, somos el único país desarrollado, industrial o como quiera que se mida, que no ofrece ese tipo de atención a su gente. Y bueno, fíjese en por qué General Motors ha dicho esto. La razón por la que trasladan sus fábricas al extranjero es que no pueden permitirse a los trabajadores en Estados Unidos. No son los salarios, son los costes sanitarios. Es decir, vea la cantidad de dinero que los estadounidenses gastan en Medicaid para personas que trabajan en sitios como Walmart, Target y el comercio minorista. Los estadounidenses subvencionan a esas empresas con miles de millones de dólares cada año porque no proporcionan atención sanitaria. Y hay personas que trabajan allí y están en programas como Medicaid, que paga el contribuyente estadounidense. Así que ni siquiera tienen un sistema que funcione plenamente como dicen que debería funcionar. De todos modos, los subvencionan los estadounidenses. Y bueno, yo tengo la suerte de que recibo atención médica de la Administración de Veteranos. No me cuesta nada, puedo ir cuando lo necesite. El otro día me salió una cosa en la cara. De todas formas, voy a ver a mi médico la semana que viene. Pero no tengo que plantearme, quiero pagar $350 para que me digan que es algún tipo de eczema o quiero que me revisen esto, porque tengo 53 años y quizás sea un crecimiento precanceroso. Ese es el tipo de cosas por las que la gente aquí, en Estados Unidos, toma la decisión de ir al médico después de mirar su cuenta corriente. Y de nuevo, está la cuestión básica de cómo impulsar y mantener una economía sana y en crecimiento. Necesitas trabajadores sanos. Necesitas trabajadores que puedan presentarse y participar. Trabajadores que no vayan a abandonar la economía después de acumular tantos años de experiencia porque enferman.
Y esto ocurre una y otra vez. Para quienes estén fuera de Estados Unidos y no lo sepan, la principal causa de quiebra personal en Estados Unidos son los costes médicos. Es la principal causa de quiebra en Estados Unidos. Y la mayoría de las personas que tienen cáncer allí, creo que es el 50%. Creo que la mitad de quienes contraen cáncer en Estados Unidos acaban en quiebra. Quiero decir, es absolutamente demencial que hagamos las cosas así. Y luego nos preguntamos por qué nuestra economía está estancada. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué el único crecimiento de nuestro PIB viene de las empresas de armamento y de esta industria de la IA de mierda? Quiero decir, sí. Imagínate, Matt. Creo que una de las principales preocupaciones de las que habla mucha gente, al menos por lo que yo he oído, es cómo Estados Unidos, la administración Trump, está aumentando el presupuesto militar y de defensa. Era de $1 billón, luego de $1,5 billones, y sigue subiendo. Pero cuando se trata de los programas sociales, no ocurre lo mismo. No. Y no tengo las cifras delante, aunque las tengo. Quizá la próxima vez las traiga. Podríamos hablar de ellas. Pero cuando se analiza el crecimiento del gasto en seguridad de Estados Unidos, o sea, cuando se incluyen, ojalá tuviera aquí mis notas, no las tengo. Pero cuando sumas la seguridad, el ejército, las fuerzas federales de seguridad e incluyes a los veteranos, además de los costes de la deuda que han generado las guerras pasadas, el gasto militar anterior y el gasto anterior en veteranos, y luego miras los últimos 25 años, ves un ritmo de crecimiento increíble, muy por encima de la inflación, ¿verdad? Muy por encima del crecimiento de la población. Y después, cuando miras el resto del presupuesto federal, es decir, todo lo que no es el ejército, los veteranos o las fuerzas federales de seguridad, más la deuda derivada de pagar todo eso, está estancado, o de hecho, ha disminuido. En términos de crecimiento de la población, el gasto no militar y en fuerzas del orden se ha mantenido estable. La población de Estados Unidos ha aumentado alrededor de un 20% desde 2001, y eso es aproximadamente lo que ha aumentado nuestro gasto no militar y en fuerzas del orden desde 2001, alrededor de un 20%. En cuanto a la inflación, está por debajo, muy por debajo. Así que es exactamente cierto. Esta idea de que Estados Unidos ha decidido gastar dinero, en esencia, en el Pentágono y las prisiones, y no en las cosas que no solo necesitas para sostener tu país, sino para desarrollarlo, para crecer, para innovar. Esto tiene un efecto muy real. Es la idea de invertir dinero en tu país. Y luego, claro, si quieres hacer una gran comparación, compárala con China. Y quienes me conocen saben que no soy de esos tipos que salen en podcast y se les ponen los ojos como platos hablando de China. En absoluto. Pero ya sabes, hay aspectos muy reales del crecimiento y el desarrollo de China durante estas décadas. Sacar de la pobreza a, 400 o 500 millones de personas, o la cifra que sea. La forma en que se han organizado, la manera en que invierten en sí mismos, el hecho de que tienen un plan. Ya sabes, cuando lo comparas con Estados Unidos, Dios mío. Somos un montón de críos corriendo de un lado para otro con una chequera de 3 o 4 billones de dólares. Exacto, creo que sí. En realidad, ¿cuál es el presupuesto federal? 5 o 6 billones, quiero decir 3 o 4 billones. Así que sí, pero sí quiero decir, ¿cómo cambia esto? ¿De dónde ves que va a venir ese cambio? Porque lo que tienes es un sistema político que está metido en ello, ¿verdad? Quiero decir, por eso, volviendo a la política de partidos, les parecía tan bien presentar a Harris, porque era algo ya probado. Primero, creo que el Comité Nacional Demócrata también quería quitársela de en medio. Sabían lo mala que era. Y tienen futuras estrellas en Whitmer, Newsom, Pritzker, Buttigieg y otros. Pero querían quitar a Harris de en medio.
Sabían que no iban a ganar en 2024, así que pensaron, mejor usar a Harris ahora y quitarla de en medio. Pero además, también era algo ya decidido en cuanto a cuánto dinero iban a recaudar. Sabían que recaudaron 1.000 millones con Obama o con Biden. También iban a recaudar 1.000 millones con Harris. Y esos 1.000 millones de dólares les compraron a muchos de ellos. Ya sabe, BMW Serie 5, segundas residencias en la playa y cosas así. En mi opinión, hay una gran lucha en marcha dentro de Estados Unidos. Bueno, esto es como, antes de que yo salga, la gente que nos está viendo, siempre hablamos durante 10 minutos o los que sean, por eso siempre llegamos tan tarde. Y una de las cosas que decíamos es que, bueno, creo que los años 30 de este siglo se van a parecer a los años 30 del siglo pasado, en muchos aspectos. 1, el fascismo. Pero también 2, la economía. La depresión, que puede llegar en los años 30, quizá no sea exactamente como la Gran Depresión que tuvimos en los años 30 del siglo pasado, pero va a tener el mismo tipo de efecto sobre la clase trabajadora y la clase media. Y luego hay otras cosas también que no existían en los años 30. El cambio climático va a tener un efecto dramático y muy duro en la década de 2030. Va a ser catastrófico para muchas partes del mundo. Sé que ahora mismo hay gente alterándose y escribiendo comentarios, pero esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Y quieras discutir sobre cuál es su causa o no, de todos modos ya hemos perdido la oportunidad de retrasarlo. Lo único que podemos hacer ahora es mitigarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pero, cuando juntas todo eso, creo que existe una posibilidad muy real de que la década de 2030 se parezca mucho a la de 1930. Gracias, Matt. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es un gran placer, como siempre. Gracias, Nima, como siempre. Gracias, Nima. Música.